vamos a seguir con nuestro estudio acerca de la Iglesia Católica. Tengo escogido dos versiones, una de corto plazo, la Iglesia Católica en México, pero tan cercana a nosotros, que habla de Cedillo, antes de Salinas, de Fox y hasta Calderón. Y otra mucho más espesa habla de la Iglesia Católica y su acción en toda Iberoamérica. Sobre todo pienso en Ecuador, en Perú, en Argentina. Creo que esa es más interesante, menos fácil de captar, porque hizo el obispo de Quito este movimiento, hizo el obispo de México, Vasco de Quiroga este otro, pero es interesante. Pero antes, miren, gracias a Octavio, que no se interesa por el Octavio Medina, el médico, que no se interesa por la política, pero acerca a cosas muy interesantes. Este segundo libelo, este segundo folleto, no libelo, segundo folleto, localizar al enemigo, no sé si han leído el anterior, habla, ¿alguien ha leído el primero que nos dio Octavio? ¿Alguien lo ha leído? ¿Qué es lo que recuerda usted de ese? Aquí lo traigo y lo principal, lo que dice este hombre de Hegel, que toma identidad negativa, que no es negativa sino reactiva, para decir que Estados Unidos no tiene más identidad que la que le prestan sus enemigos, y si no tiene enemigos no es nadie. Por lo mismo digo yo, perros de guerra andan buscando esa identidad, cuando ya no tenían ninguna y que estaban aferrados, dice aquí, a un tal Simpson o J o algo así, Simpson, no me interesa a mí, y a una Mónica Lewinsky que no sé qué hizo con un vestido azul. ¿Qué? ¿Puede explicar algo? Porque yo no. Bueno, nada más lo que se dice, ¿no? Que la becaria que tuvo relaciones con... Pero no entera. Bueno, por eso dicen que su apellido no tiene que ver con eso. Sí, es bueno. Tenían que llenar el vacío con detalles de esa naturaleza, porque no tenía sentido la vida de la nación, porque no tenían con quién pleitar, y que vino, y a ver si lo localizo, no iba a decir esto, aquí está, pero sucedió que, pero nada de esto es lo que me interesa aquí. Mi argumento es que dada toda la configuración de mitología americana e identidad negativa, que es reactiva, y el sinsentido en el que los Estados Unidos flotaron entre 1991 y 2001, el 11 de septiembre, por horrible que haya sido, desde otro ángulo fue literalmente maná caído del cielo, proveyendo de nuevo a la nación de sentido con S mayúscula. De la noche a la mañana, Bush hijo utilizó estas palabras, ustedes ya se acuerdan: malvados, cruzada, librar al mundo del mal, el que no está con nosotros está contra nosotros. Eso de cruzada es muy peligroso porque siempre denota algo negativo. Sin embargo, cruzada es la palabra que aquí están usando estos contra el hambre, con una señora fiel a sus convicciones, una señora fiel que fue presidente, aunque dicen presidenta del PRD, pero chaqueta
reiteros que no fueran. Esta mujer ya está con el PRI y encabezando la cruzada nacional contra el hambre. Cruzada. Entonces, antes de hablar de religión, del papel que ha desempeñado la religión en todos los países de Iberoamérica y concretamente en México, porque mezclé detalles, párrafos de ambas versiones, la local, nada de que doméstica, la local y la iberoamericana. Antes de eso, miren, para entendernos, yo estoy apasionado por esta tesis que me ha abierto mucho los ojos en materia de... Bueno, no pasa. La única persona, yo no entiendo, pero usted sí entiende, usted entiende perfectamente lo que yo no. Miren, localizar al enemigo, y este es Morris Bergman, nada tiene que ver con lo que traté hace 8 días, no tiene nada que ver con el autor que hace 8 días habló. Me basé en él para hablar de la reflexividad, y que siendo un término de psicoanálisis es interesantísimo, porque así me entiendo y entiendo a los mexicanos con una claridad absoluta. Había yo venido hablando de que no crecemos, somos adolescentes, buscamos el papá. Perfecto. Esta tesis me hizo ver que tenía yo razón, pero la tesis profundiza, y entonces estoy muy interesado en esta forma de ser del mexicano adolescente. Pero antes, este señor Morris no habla para nada de psicología, no habla para nada de esto. Está diciendo que Estados Unidos siempre necesita un enemigo o no es nadie. Y yo, en un artículo que debe salir el lunes, pero que temo que no va a salir, porque sin luz tengo 3 o 4 días en casa, nunca me imaginé que iba a usar velas. Bueno, entonces, 3 o 4 días sin luz, no puedo enviar mis artículos, y el de lunes debe ser, ojalá que lo sea, de esta situación de la identidad negativa, identidad reactiva. Nada tiene que ver con la psicología, y sin embargo voy a leer de este folleto que nos proporcionó el doctor Octavio Medina lo siguiente. Dice el autor: nunca me di cuenta de que esta era una reacción religiosa, como fue con Bush, que dijo Dios lo quiere. Este Dios lo quiere, a ver quién se acuerda de la parte histórica de las cruzadas. ¿Se acuerdan? Dios lo quiere fue la frase de combate para que hubiera 1000, 1100, 1000, y de ahí en adelante las cruzadas contra Oriente para liberar el Santo Sepulcro y demás. Dios lo quiere. ¿Alguien se acuerda o sabe quién predicó esta frase? Y con esta frase se movió todo Occidente contra Oriente, que fue una masacre terrible, y lo benéfico de esto fue que se abrió una gran brecha de comercio entre Oriente y Occidente, que eso es en el fondo el sentido de todas las guerras. Es pura codicia en el sentido peor, pero que es innata en el hombre, la codicia. ¿Quién se acuerda quién era esto? ¿Quién decía? Pedro el Grande. Pedro el Grande. Pedro, no el Grande, Pedro el Ermitaño. Perdón. Ahora que les dice Pedro, ya
ya me hizo dudar. Sí, fue Pedro el Ermitaño, pero fue Pedro, ya no me... con esto me confundí un poco. Pedro el Ermitaño salió de su guarida, porque esos son, y incendió todo Occidente, comenzando por Italia. Dios lo quiere. Lo cita en un poema López Velarde, que dice mi fe de Pedro el Ermitaño, en un poema. Dios lo quiere. Bueno, entonces se necesita el enemigo. Nunca me di cuenta de que esta era una reacción religiosa, ir contra los terroristas, engañándonos, porque el terrorismo de Estado es el de Estados Unidos, y ahí está ya Siria, ahí está Venezuela, ahí está Ucrania, listas para seguir dándole sentido a Estados Unidos. Nunca me di cuenta de que esta era una reacción religiosa, que es en realidad a lo que voy aquí. Recuerdo una ocasión en la primavera del 2004 en que paseaba por Connecticut Avenue en Washington con una amiga, una mujer de 30 y pocos años que trabajaba como editora para un instituto científico y que es muy inteligente. Hablábamos sobre la próxima elección presidencial y le dije que dada la naturaleza de la administración Bush-Cheney, no me sorprendería que estuvieran pensando en cómo utilizar la posibilidad de un ataque terrorista para cancelar o proponer o posponer esa elección. Y añadí que dada la absoluta falta de reacción del pueblo americano ante las recientes revelaciones sobre Abu Ghraib, dudaba que el electorado americano le importara mucho. En ese momento se puso como loca y empezó a gritarme en la calle que estaba loco y que si pensaba tan mal de los Estados Unidos, ¿por qué no me iba del país? Ese fue, lamento decirlo, el fin de nuestra amistad. ¿Recuerdan? ¿Se dan cuenta ustedes qué similitud hay entre la psicología que dice aquel y la historia de Estados Unidos que dice este? ¿Alguien puede decir en qué consiste la similitud y cómo este Morris Berman habla lo mismo que habló el psicólogo? ¿Y en qué consiste este fenómeno? 30 y tantos años, inteligente la mujer, editora de un instituto científico. Este expuso sus razones y se puso como loca ella diciendo eso. Hay una frase en inglés, live it, no, live it o live it, ámalo o vete, live it, que es vete. En inglés todo esto se puede decir, es un idioma de síntesis. Ámalo o vete, ámalo o vete. Entonces todo lo que hace el gobierno, el pueblo estadounidense dice ámalo o vete. Y esa es la reacción de esta mujer. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de esto? ¿Qué es esto? Bueno, es lo de menos. Es como dígalo. La ideología de la manada. La racionalización. No está hablando de psicología y sin embargo está mostrando un exacto ejemplo de racionalización. Esta mujer es inteligente, puede con objetividad tratar cualquier tema, pero no le toquen esto. Y ahorita vamos a platicar de qué se trata. Algo similar me sucedió el año pasado, me entrevistaron en radio. En una ocasión mencioné que la guerra en Vietnam nos había costado 2/3 de billón de dólares, en dólares de 1987. El conductor del programa empezó a insultarme al aire gritando que habíamos perdido la guerra por los hippies y los comunistas.
Me detuve un instante, respiré profundo y después le dije que no conocía a ningún gran historiador americano que estaría de acuerdo con ese juicio. Ante esto mi entrevistador colgó el teléfono, porque era entrevista por teléfono. Allí tienen ustedes cómo puede haber lucidez en todo, menos un lugar oscuro. Y dice el analista que es paranoide esto, el paranoico, inteligente en todo, pero hay un agujero negro, hay una zona en donde pierde la objetividad y agrede. Esto no es así. Y el analista de hace 8 días se refería a cómo un stalinista era un profesor inteligente que hablaba de todo con objetividad, pero cuando le decían Stalin es un dictador, allí se cambiaba todo y con verdades a medias, que son mentiras completas, negaba diciendo si los manda a los disidentes a Siberia es para que entiendan y vuelvan al buen camino. Todo lo que la racionalización permite. Aquí hay 2 ejemplos de alguien que nada tiene con la psicología. Y esto me lleva a decir, y después profundizaré, ahora nada más voy a hacer un esbozo porque la cuestión es de la Iglesia Católica, y si hablo mucho de lo otro, la Iglesia Católica me puede excomulgar. Si vas a hablar de la Iglesia, ¿por qué te desvías a tu edad? Desvíate. Entonces, pero la reflexividad, la racionalización, traigo reflexividad siempre enfrente porque es uno de los ejes del neoliberalismo. Reflexividad, que es decir una mentira para que se convierta en verdad. Y hay un ejemplo, el gobierno, es el Estado, pero digamos el gobierno difunde una mentira, se va a acabar la gasolina, los artículos de primera necesidad van a escasear muchísimo, la gente se espanta y hace compras de pánico, y entonces la gasolina escasea, los artículos de primera necesidad escasean. No era cierto, pero esa mentira se convierte en verdad bien manejada por el Estado, por el gobierno, para entendernos. Entonces es la reflexividad, siempre se me viene reflexividad por racionalización. Dice el analista, tenemos como humanos una proclividad de origen a ser gregarios, pero al propio tiempo, también como humanos, tenemos razón, tenemos la facultad de razonar. Como gregarios pertenecemos al rebaño y lo peor que tenemos sería salir del rebaño, no pertenecer al rebaño, porque caeríamos en la soledad. Al propio tiempo tenemos razón y casi siempre la razón está en contra de la filosofía, el lenguaje, el mensaje del rebaño que tiene su jefe, en este caso el gobierno y los medios de acondicionamiento social. Ellos son los que dicen lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdad, lo que es mentira. Y el gregario lo cree, necesita creerlo porque es la verdad del rebaño y esa verdad es indiscutible. Y hablábamos de que López Obrador es un peligro para México. Dios lo quiere, Pedro el Ermitaño. Y la masa, el rebaño, lo acepta y procede en consecuencia. Sí, pero también es una persona de razón. Chocan una verdad con otra verdad y para solventar esto sin salirse del rebaño hay esa tercera vía, la racionalización, que tiene 2 vertientes, 2 orientaciones: o
respeto al rebaño o respeto a su propia razón. Y ese es algo terrible de elegir: o me quedo solo o me engaño con la verdad del rebaño. Por allí en el Antiguo Testamento, un día voy a buscarlo y a traerlo, dice Dios: siempre debes tener la verdad de la mayoría. Eso es horrible, eso es racionalización. Entonces el humano racionaliza y se queda con el rebaño, y su verdad, dice el analista, es la verdad del establo, porque son ovejas. Pero si no lo acepta, si no acepta su razón y procede en consecuencia, se queda solo, cae en la soledad. Pero el que cayó en la soledad recuperó o glorificó, no es la palabra, eligió la libertad. El que elige la verdad de las mayorías, la verdad del rebaño, eligió la esclavitud o la libertad. El humano tiende a 3, 4 cosas fundamentales, valores como el amor, dice el analista, yo a ese le digo sentimiento, pero vamos a dejarlo, valores como el amor, la verdad, la libertad y la justicia. La justicia que va a la verdad que produce la justicia, el amor que es el principio y el fin de todo. Y entonces esta es facultad de quien procede a libertad. Por eso dice el analista que 2 que se aman en libertad conjuran la soledad. En libertad, razón y libertad. Y dice que allí lo que me parece maravilla, Freud y su síndrome, no es el síndrome de Edipo, ¿cómo se llama? El complejo de Edipo. Una teoría rebasada, porque Freud se refiere a lo sexual, el niño y su fijación a la mamá, y la niña su fijación al padre. ¿Se acuerdan de una comedia, Analízame? De Niro es un narcotraficante de los grandes y violentísimo, pero como llora a cada rato, le buscan, su segundo le busca un analista, y el analista le dice: su problema es complejo de Edipo. ¿Y eso qué es? Pues que trata usted de hacer el amor con su madre. Saca la pistola y dice: ¿conoce usted a mi mamá? No, dice, es simbólico. Se trata de que usted descargue toda su agresividad. Por ejemplo, en ese sillón que tiene unos cojines, en ese sillón, y descarga su agresividad, le suelta la pistola y la era golpear, pero le da de balazos. Entonces la agresividad, el complejo de Edipo. Dice el analista que Jung ya mostró que es muy limitado el complejo de Edipo si lo dejamos nada más a lo sexual, pero que es amplísimo, y eso es lo hermoso de entenderlo, cuando estos fieles al rebaño lo son porque no se atreven a ser ellos mismos, y entonces el rebaño es su familia, es su padre, es su madre, es su hogar, es su hermano, es todo.
y se aferran a ese refugio porque no necesitan tener acciones propias y responsabilidad por sus acciones, tomar decisiones, siguen siendo de alguna manera, siguen estando en el vientre materno que es esa familia. Y entonces el analista cita, para que veamos que hay que entender las palabras, en este caso de Jesucristo: yo no vine a traer la paz sino la espada, vine a separar al padre de su hijo, al hijo de su padre, a separar a la hija de su madre, a separar a la nuera de su suegra. A eso vine. Y los que no conocen dicen: ándale con este Cristo Jesús que de veras que era broncudo. No, lo peor que le sucede a una sociedad es el incesto, que el niño siempre piensa en la mamá, la niña siempre piensa en el papá. Ese complejo de Edipo se resuelve en incesto, pero quitamos la parte sexual, que ya quedó rebasada de Freud, y la ponemos algo interpersonal. Es un complejo de Edipo, es un incesto de esta sociedad a su nación, a su estado, a su raza, a su partido político, a su club, a su logia. Y entonces allí nacen los nacionalismos, que vimos lo fatales que son, lo hemos visto aquí, excepto en determinadas circunstancias, los nacionalismos y los racismos, porque este niño no puede crecer, aunque tenga 60 años, no puede crecer, está ahijado a su familia, y su familia es la nación, es el partido político, es la logia, es el club. Es un niño y no puede crecer, y como no puede crecer, allí no puede haber amor, porque lo que hay es dependencia, vamos a decir una especie de amor fetichista, hay dependencia. Entonces, la síntesis es la maravilla. El desarrollo de la humanidad ha sido a lo largo de los siglos un impulso, una necesidad, un proceso para lograr descascararse del incesto y entonces llegar a la libertad, y con la libertad llegar al amor, a la verdad y a la justicia. Y entonces será una sociedad mejor. Y para esto yo no creo en el catálogo de buenas intenciones, pero el analista dice: para esto los sistemas de poder tienen que patrocinar el hecho de que los individuos no tengan que tener de familia al rebaño y a su líder, sino ellos tener su propia opinión con su razón, y que los demás no lo expulsen a este individuo, lo respeten, y este individuo, cuando son muchos, toda la sociedad pueda emitir su propia verdad desde la razón y no desde la verdad del rebaño. Y esto, esbozo, nada más un esbozo, después podemos profundizar en esto, pero entonces veo la verdad oficial, entre comillas, la verdad del rebaño, conducido el rebaño por el jefe. El jefe es la superestructura, es todo el Estado como un grupo opresor de las mayorías.
Y entonces, esa es la verdad oficial. ¿Quiénes la imponen? El Estado, por medio de sus voceros oficiosos, los López Dóriga, los Ciro, y estas que siendo terriblemente de derecha y parte del sistema, pasa como antes Monsi, por de izquierda, Aristegui. Estas gentes son las encargadas de poner por parte del Estado la verdad oficial en todo, hasta para cerrar una ventana hay delicadeza, pero la maestra, qué agresivos son, hasta me extraña, pero es que usted, entonces, allí ven ustedes cómo, cuando yo les he dicho siempre, pero no entraba yo a romper el incesto. Por eso Cristo dice, traigo la espada y los separo. Y una cosa importante, y véanlo en Mateo, véanlo, sabemos las frases de Cristo de memoria. Dice Cristo, dejarás padre y madre y te irás con la mujer. Te irás al amor. Padre y madre es dependencia. Padre y madre es que no has crecido. Padre y madre, y en este caso padre y madre Estado, padre y madre raza, padre y madre partido político, dejarás padre y madre. Yo vengo a separarlos, yo vengo a efectuar la ruptura del incesto. La verdad los hará libres, permítame, la verdad los hará libres, dice Jesús. La verdad, no la racionalización, que no es la verdad, porque es solamente la verdad del rebaño, la racionalización, pero la verdad de los que usan la razón y que no les importa quedar fuera del rebaño, esa verdad los hará libres, y esa libertad les faculta para el amor, para la justicia, para la libertad, ¿sí? Ya me... Bueno, entonces, la verdad los hará libres. Estos tienen el mediocre, la masa, tiene la verdad oficial. Y si la marcha de la humanidad es un esfuerzo constante por lograr con libertad la verdad, nosotros estamos detrás, como dijo Reyes, en el cabuz de la historia y en el cabuz de la verdad y en el cabuz de los valores, en el cabuz, porque no somos verdad, no somos verdad, somos la verdad del rebaño. Hasta en algo grotesco como el fútbol, allí nos imponen una verdad. Les digo que no he oído completo el mensaje radiofónico, pero dice, ellos tendrán, ¿sabe qué? Pero nosotros tenemos la pasión. Es lo que nosotros vamos a aportar a la cosa de Brasil. Yo voy a aportar la pasión. Nosotros tenemos la pasión. Ahí está la verdad oficial. ¿Han oído ustedes esa frase? La verdad oficial, la verdad del rebaño. Hablaba yo desde hace tiempo, queremos de papá gobierno, somos adolescentes, y por eso exigimos, por inmaduros, porque estamos ahijados a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano, a nuestra familia, por inmaduros. Confiamos en ellos porque no crecemos. Ellos sabrán, nosotros nomás les exigimos. Cuando estamos chiquillos, abrimos la boca y hay comidita, abrimos la boca y hay pañales, así de sencillo. Cuando ya estamos de cierta edad, 4 o 6 años, pedimos, exigimos a gritos, a llantos, y nos lo dan. Los Sicilias de este mundo, ¿por qué desde Radio Vivo no se crean de eso? Están imponiendo la verdad oficial. Hay que exigir desde aquel
Aguilera Malta, Aguilera Malta era un escritor, Aguilera Gómez decía: exijan, ustedes tienen el derecho de exigir, él era regente de esta ciudad hace 1000 años, ustedes tienen derecho de exigir. Y los Sicilia, ahí están, con otro nombre o con otro apellido, exigiendo, porque no han roto ese horror que es el incesto. De manera incestuosa están atados al poder, que además les dice cuál es la verdad del rebaño, la verdad oficial, dice el analista, esa verdad, pero no lo dice por mal, no, muy serenamente, créanme, la verdad con tufo de rebaño, porque es el rebaño el que pone esta situación. Leo de ese Sperman y me sorprende ver la similitud con el analista, con el psicoanálisis. Ahí está la racionalización. Seguimos con la reticencia, por ignorancia, por falta de voluntad, a romper el incesto. Y dice Cristo: vine a separar el padre del hijo, vine a separarlos. ¡Qué violencia! No, que dejen de ser dependientes, sean una enteridad, que así se dicen los filósofos, sean enteros, sean dueños de su vida, de sus actos, de su naturaleza, que tiende naturalmente a la libertad y con ello al amor, a la justicia, a la verdad, por ende, aunque esto no lo dicen ellos, a la belleza. Estamos rodeados de horrores, no hay belleza más que la naturaleza. Nosotros, fuera de que tenemos unos hermosos piercing, fuera de las narices y en donde ensálvase a la parte, fuera de eso que es bello, bueno, entonces vean cómo somos incestuosos y por lo mismo no crecemos, y por lo mismo somos incestuosos. Ahora los entiendo, tienen la verdad oficial y se apegan unos a otros, se acuerpan, se dice, son un solo cuerpo, y ese solo cuerpo está regido por la verdad oficial que impone el sistema por medio de sus voceros oficiosos. Y así seguimos. Si la evolución de la humanidad a lo largo del tiempo ha sido la búsqueda de la verdad, de la libertad, del amor, a base de romper incestos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo se advierte que estamos nosotros? Un peligro para México. Votar por el PRI, votar por el PAN, votar por el que nos dicen y tener como nuestra la verdad oficial. Y dice el analista que no nos damos cuenta de que expresamos la verdad del sistema y creemos naturalmente que es una verdad nuestra. Y lo más rastrero, el ejemplo más rastrero, lo oigo cuando voy está este aparato encendido y la gente comentando, y oigo al que habla mucho de fútbol, es que nosotros perdonamos, y fue un gol de, ¿sabe qué? Sí, y bandera, ¿no? Y alfombra roja. Todo lo que se le oye al perro Bermúdez lo están diciendo como propio, con una naturalidad
fue un tirititito. ¿Y qué más? Bueno, todo lo que estuvimos 90 minutos incierto, nunca acertamos a nada. Todo esto lo han oído de los merolicronistas y lo repiten como propio y no se dan cuenta de que están repitiendo lo que escucharon y que lo están haciendo propio. No llegamos no rompemos el incesto. Estamos metidos, en este caso en el fútbol, en la crónica de estos señores y después lo repetimos. Total que yo los callo, les digo, miren, lo comentamos todos. Eso dicen, esa es una frase de Pedro Bermúdez, lo comentamos todos. Bueno, ya este es el incesto que cuando lo logramos somos libres. Y si somos libres tenemos capacidad de amar. Con una trampa del mediocre, el mediocre es, quiéreme porque ya creo merecerte, porque ya logré poner en mi pecho un marcapasos o algo por el estilo. Quiéreme. Y dice el analista, el mediocre intenta que lo quieran, el idealista, el hombre que rompe el incesto, ama, pero no es nada fácil amar, no es nada fácil. No son los impulsos, no es que ve un joven a una joven con minifalda y dice, ayer, no, es difícil, y dice el analista, pues, lo difícil que es amar, no que lo amen a uno. Y yo pongo un ejemplo barato, pero con eso me entiendo. Un dipsómano, le ponen enfrente una botella cerrada, no la vayas a abrir. La otra persona llega y empieza a beber licor, es la que me está amando, ese licor, es el amor, se lo está bebiendo. No, se trata de que uno sea el que se bebe, el dipsómano, es el licor uno, que uno ame, ese es lo difícil y ese es lo hermoso. Ya si ella además ama a él, pues dice el analista, ya fregaron, lo dice en inglés, pero ya fregaron, porque tienen asegurada la muerte de la soledad. Esto vamos a seguir por lo interesante que me parece el que veamos la verdad oficial del rebaño y que de esa manera prescinde de la razón. Pero eso sí, todos son lo mismo, todos votan igual. Viene un tipo que va a cantar en inglés y estos no saben inglés y llegan hasta 40,000 a oírlo. Y dice el periódico, enloqueció fulano de tal o fulana a 40,000. Allí tienen las formas enajenadas del rebaño. Están enajenados, no son ellos. Solamente el que empieza a usar su razón, que rompe el incesto, ese ya no está aquí, ese se pertenece a sí mismo. Y ahorita, miren, yo con tantas identificaciones en la bolsa, pertenezco al PRI, y ni es madera, pertenezco al PRI, pertenezco a la iglesia, la iglesia católica, y no solo la iglesia católica. Pero esto lo vemos ya en este otro ámbito, una de las instituciones más enajenantes. Recuerden, y aquí lo voy a leer, lo voy a decir hoy de memoria y lo leo aquí porque está en la primera página. El cristianismo, desde que murió Jesús, se dice que unos 4 o 8 años antes de Jesucristo, no murió en el año 0, murió un poco antes, dicen, pero desde que murió Jesucristo,
el cristianismo? ¿Quién fue el que hizo, el que realizó la teoría, la tesis, la doctrina del cristianismo? ¿Se acuerdan quién fue? No. Constantino. Fue Pablo, San Pablo. Pablo, condenado converso, si era como de nueva izquierda el tipo. Primero iba contra los cristianos en el camino de Damasco, le encabrita el caballo, el tipo en el suelo todo encabritado, y le dice Dios, o le dice Cristo, Saulo, Saulo, que así se llamaba, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo deja ciego. De allí viene la conversión, y mucho más que Pedro, mucho más que Juan, el exquisito, mucho más que Tomás, que era el único ahí, mucho más que todos, Pablo empieza. Lean los Hechos de los Apóstoles, Jesús, salud, lean los Hechos de los Apóstoles, ahí está Pablo, que es el cerebro, hasta Constantino 317 creo, porque después en el 325 vino el concilio de Nicea, convocado por Constantino, pero en cuanto Constantino y luego Teodosio hicieron del cristianismo la doctrina oficial, se terminó el cristiano y comenzó el católico, y más bien la Iglesia Católica, en donde ya toda la actividad era por el poder terrenal, después de que Cristo había dicho, mi reino no es de este mundo. Y los Onésimos Cepeda, o más bien los Norberto Rivera del mundo, de todos los mundos posibles, dijeron, pues tu reino no es de este mundo, pero el nuestro sí. Y aquí está la prueba, el contexto a base de dos párrafos. La Iglesia Católica, dirigida por el Papa, quien se asignó el título de Supremo Pontífice, Su Alteza Serenísima. ¿Quién fue el primer Su Alteza Serenísima? Hidalgo. La Iglesia Católica, dirigida por el Papa, más adelante está Hidalgo y su grito de combate. Viva Fernando II, viva, el tercer grito fue viva la Virgen de Guadalupe, el segundo fue, no me acuerdo, ahorita lo vamos a ver si se alcanza, pero nunca México nunca se proclamó, nunca se habló de México libertad ni nada. Era Fernando VII, la Virgen de Guadalupe, y luego lo vamos a ver cuál era el tercero. La tercera de las proclamas de Su Alteza Serenísima Miguel Hidalgo. Allí no había para nada idea de la libertad de México. Otra cosa fue mi señor Morelos, ese era algo mucho más cercano a la libertad de México, pero poniendo la religión católica como la única. Lo mismo, imagínense, Iturbide, hasta que vino el primero que se enfrentó a este horror, voy a decir 1833, ¿quién? ¿Quién dijo acá? Gómez Farías. Gómez Farías fue el primero. La reacción en el 35 y luego 36 de López de Santana, ¿se acuerdan lo que produjo en el 36? Las 7 leyes centralistas, el centralismo contra el federalismo de Gómez Farías. Ahora, al final, el centralismo se impuso con un verdadero luchador, Grillo, dijo alguien, con un luchador, un hombre que expresó bien las ideas e impuso el federalismo.
¿Se acuerda alguien? Gómez Arizpe. Ese fue el que triunfó. Él al encabezado a un grupo de legisladores. Bueno, la Iglesia Católica, dirigida por el Papa, quien se asignó el título de Supremo Pontífice o Pontífice Maximus, inició oficialmente sus alianzas con los poderes políticos terrenales a partir del siglo IV, cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, cosa que no es cierta, no es cierto. Él convirtió al catolicismo en constantinismo, pero nunca se convirtió. Lo bautizaron muchos años después de que instituyó la Iglesia oficial. En el año 325 es él quien convocó los trabajos del Concilio de Obispos efectuado en Nicea. Poco después el Imperio Romano declaró al cristianismo como su religión oficial. Acuérdense, estaba en pleno deterioro el imperio, y como había una nueva doctrina, el cristianismo, por supuesto no el catolicismo, el cristianismo, que había congregado a pobres, a esclavos, a gente menor, pero que eran mayorías, Constantino dijo ya Júpiter, ya chole, lo dijo en latín, y entonces instituyó esa religión como la universal. Ustedes saben que católico significa universal. Aquí, pie de página, según algunos historiadores, esto de Constantino fue el inicio de la confusión que mezcló los intereses espirituales cristianos con los de índole terrenal, que ocasionó el desplazamiento a un segundo plano de la cosmovisión de la antigua iglesia primitiva, que era, comillas, ajena a las cosas del César, se cierran, por ambiciones de poder político y terrenal. Y vemos que la iglesia nueva, la iglesia católica, era proteica. ¿Qué es proteico? Que se transforma constantemente. Proteo era un dios marino que tenía esa defensa. Se le iban encima con un hacha y se volvía piedra. Se le iban encima con un bombillo de pólvora y se volvía agua. Él se defendía adoptando toda clase de formas, y entonces de proteo se dice proteico, o sea que toma el aspecto que más le conviene, con el que mejor se defiende, y eso es la Iglesia Católica. Por aquí más adelante dice que eso, que la Iglesia Católica se adecua a cualquier régimen de gobierno. Y para que veamos lo que era la Iglesia, un puntal del Estado, y a veces ya el Estado se quedaba como un puntal de la Iglesia. Aquí lo que hacían los clérigos a favor del Estado, en este caso del monarca, en este siglo, concretamente el 18, en 1700, el sacerdote peruano Vicente Amili Feijó apoyaba en la teología su defensa del despotismo con estas palabras: ya sea que el príncipe haga buen o mal uso de su poder, ese poder siempre es conferido por Dios. Fíjense ustedes el principio: ya sea que el príncipe haga buen o mal uso del poder, ese poder siempre es conferido por Dios. Inclusive,
si su gobierno es tiránico hasta el punto de que deje de ser un príncipe y se convierte en un demonio, incluso entonces debemos seguirle siendo fieles, no permitiéndonos más recurso que el de apelar a Dios, Rey de Reyes, Dios que puede en el momento oportuno ayudarnos en nuestras tribulaciones. Miren ustedes qué puntal, qué valedor del monarca era el obispo, que tenía un ascendiente bárbaro, y lo tiene ahora con los fieles. Ahí tienen otros, los fieles católicos, lo que les falta de cercenar a golpes de hacha el incesto con los milagreros de la basílica. No dejar de creer allá en ellos, pero esa fijación de niños, imagínense si no será inteligente la Iglesia Católica. No estoy yo aquí, que soy tu madre, le dice a Juan Diego, no estoy yo aquí, que soy tu madre, ya más incestuosa la doctrina, y fue lo que convino a los naturales y sigue conviniendo a ellos, porque el poder es cruel con el poderío, con las mayorías. El poder es cruel, pero tienen allí a una Madre del Cielo que dice salud, que dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y dice el analista, romper el incesto con la madre, que es la principal fuente de ese incesto, porque los naturales que veían tan cruel a Hernán Cortés y sobre todo a Pedro de Alvarado, a todos ellos, se acercaban a la madrecita buena, la Tonantzin, en la forma de Virgen cristiana, y allí está la ligazón, el cordón umbilical que no rompemos entre la Madrecita del Cielo, que dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre, y toda la pléyade de necesidades que van a pedirle. Viva cada 8 días, una señora, aunque sea bonita y rica, y joven, aunque sea, bueno, es el incesto que no quieren desprenderse de él, que sigue siendo, piensen en el cordón umbilical de las masas sociales, de las mayorías, del rebaño. El cordón umbilical se ata a cuántas instituciones, a cuántas organizaciones, a cuántos corporativos, a cuántos grupos. Allí el cordón umbilical. Por lo pronto, hablando de este obispo, aunque sea cruel, hay que seguir obedeciendo al monarca, que deje de ser príncipe y sea dictador, porque está puesto por Dios. Y uno dice, por Dios. La iglesia es un instrumento del gobierno. Esto ya lo habíamos visto hace 8 días. La historia del cristianismo en América Latina es hasta el siglo XIX la del catolicismo romano. En la segunda mitad del siglo XVIII, cuando más estrecho es el lazo entre la Iglesia y el Estado, el regalismo de los Borbones pone en crisis profunda el modelo tradicional de la cristiandad. ¿Alguien puede explicar este párrafo? En la segunda mitad del siglo XVIII, 1700, cuando más estrecho es el lazo entre la Iglesia y el Estado, ya lo vimos con Feijóo, el regalismo de los Borbones pone en crisis profunda el modelo tradicional de la cristiandad. Regalismo de regalías,
dice, vamos a decir, uno de ellos, sobre todo Fernando VII, me corresponde del Nuevo Mundo, tanto del oro, de la plata, de todo lo que da el país, el Potosí, de Perú, de Colombia, de Argentina, todo, las regalías son pa' mi menda, así dice el pa' mi menda. Entonces es el regalismo que antes lo usufructuaba la Iglesia Católica, y dice la Iglesia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues pasó que soy poderoso, y allí hubo una crisis horrenda. 1767, uno de los hechos más horrorosos, después del 1492, con la expulsión de los judíos en España. 1767, la expulsión de los jesuitas, que hacían mucho bien y mucho mal, sobre todo en Paraguay, pero era un Paraguay que comprendía parte de Brasil y de Argentina. ¿Se acuerda alguien de El Hijo? Un relato de Quiroga, El Hijo, que dice que vivían en Misiones, ¿no se acuerdan? Sí, se acuerdan. Misiones en Argentina, era del Paraguay antiguo. Ese Misiones está haciendo alusión a las misiones de los jesuitas. Pero no era cualquier cosa, hacían unos edificios grandísimos, y parece que allí estaban recreando de alguna manera la utopía de Tomás Moro. Eran grandes edificios que tenían lo mismo escuelas que artesanías, eran autosuficientes en todo, pero de tal manera eran bellos y sólidos, enteros los edificios, que algunas ya ruinas, pero algunas no tan ruinas, son patrimonio de la humanidad. Fueron famosísimos, hicieron una música como la de Misa de San Ignacio, jesuitas, preciosa. Todo esto lo hicieron los jesuitas. Jesuitas que son hijos de Ignacio Loyola, un militar que entrenaban a sus fieles, a los de las misiones, para defenderse de ataques de las tribus cercanas. Y como la mejor defensa es el ataque, decían los jesuitas, órale, vamos a defendernos a muchos kilómetros de distancia, vamos a defendernos acá. Y tenían azorrillado toda los alrededores. Y el Papa dijo, eso no está bien, y el rey expulsó en 1767 a los jesuitas. Esto es parte del problemón que se suscitó con el regalismo de los Borbones. Las reformas políticas, administrativas, fiscales, militares y religiosas han provocado el descontento de los pueblos, y así los mineros mexicanos, y aquí se habla de todo Iberoamérica, y se habla de México como parte de Iberoamérica, no es un estudio sobre México, y así los mineros mexicanos maltratados, económicamente lesionados, hacen la primera huelga de la historia mexicana para protestar contra la expulsión de los jesuitas. Fue un golpe para el pobrerío la expulsión de los jesuitas, que se identificaban con ellos. Pero entonces aquí estuvo la enorme brecha entre el poder terrenal del rey y el poder terrenal del pontífice. La Constitución de Cádiz, esto ya vamos al 1808, la Constitución de Cádiz, mal vista por el clero y el pueblo, lleva agua al molino de los insurgentes en México y explica las adhesiones sorprendentes de americanos y aun de españoles hasta entonces campeones
de la corona, la política anticlerical y antirreligiosa de los liberales, la expropiación de los bienes de la Iglesia, la expulsión de los obispos, la supresión de los conventos explican el cambio de actitud tanto de los obispos como del Papa. La situación una vez más cambia con la derrota de Riego. ¿Alguien sabe, se acuerda cómo se llama? Rafael de Riego, que se fue a la insurgencia en 1820. En el 23, que volvió a tener poder Fernando VII, pues le dio una pequeña condena, lo mató, pero este es cierto o no, yo lo leí y nada más se lo transmito a ustedes, dijo Fernando VII, no más derramamiento de sangre, no más derramamiento de sangre, y lo cumplió, los colgaba. La política anticlerical y religiosa, la situación cambia con la derrota de Riego, 1823. En ese momento es ya demasiado tarde. América Latina es prácticamente independiente, incluso si muchos creen que ese desorden pasajero acabará con el regreso de los españoles. Aquí hay una visión general de todos los puntos de insurgencia: Bolívar, San Martín, aquí Morelos, pero pues más que Morelos, vamos a decir Iturbide, por ese mismo tiempo, 1821. Y los obispos que están a favor y los obispos que están en contra. Miren, más adelante esto que es interesante. Bueno, esto va a quedar para dentro de 8 días. Una oración. Como los curas y los frailes eran los principales agentes de la revolución y las masas compuestas en su totalidad de gentes supersticiosas eran los medios de acción, por lo cual se procuró dar una especie de carácter religioso a la que solo debía tenerlo político. Esto son críticas a lo que tenía que ocurrir en la marcha de la historia. Simultáneamente todos los países iberoamericanos se liberaron de la madre patria. Y a propósito, algo que simplemente es curioso, tengo allí 1 o 2 discos en el coche que los entregaré a quien me diga algo curiosísimo, pero que no tiene por qué, no tiene valor mayor para nosotros. ¿Quién le puso América Latina a nuestra América? Pepe Botella, José, el sobrino, el hermano de Napoleón. Desde España dijo: aquella es América Latina. Y nos amoló, y ya ven ustedes que el imperio se arrogó el derecho de decirse América. Y ahora todos, Peña lo acaba de decir, todos lo dicen los americanos. Americanos somos todos, pero estas son las hechuras del imperio. Antes de irnos, esta oración o algo curioso, aquí está. De los curas insurgentes, la mayor parte de las independencias de Iberoamérica fueron a base de puros clérigos. ¿Se acuerdan ustedes la diferencia que aquí dijimos hace 15 días de los clérigos, los frailes que defendían la corona y los frailes que tomaban las armas para
liberar los países. Frailes qué contra frailes qué. Esto es algo corporal. Aquí lo dijimos. Frailes gordos contra frailes flacos. Los frailes flacos que estaban junto al pueblo y comían lo que el pueblo, contra los frailes gordos, los Onésimo Cepeda de aquel entonces. Bueno, uno de estos beneméritos liberadores del país, en este caso vamos a ver de cuál, citemos finalmente la dedicatoria de la novena de la Virgen de los Dolores, publicación de 1816 por el cura patriota Francisco Plata. Dijo: sabéis, señora nuestra, que los hombres no están hechos para vivir sometidos al arbitrio y a la voluntad de uno de sus semejantes, sino que Dios los creó libres para constituirse bajo la forma de gobierno que parezca convenir mejor a su felicidad. Están viendo el 39 constitucional aquí. No permitáis, Madre amabilísima, que los pueblos de Nueva Granada, Colombia, pierdan ese derecho a manos de los injustos y crueles y obstinados españoles. Hasta aquí. Y recordando que los peores sufrimientos de la Virgen fueron causados por los reyes de la tierra y por un pueblo ciego y obstinado, pide a la Virgen que por los dolores que le han infligido los tiranos, tenga piedad de los pueblos oprimidos, los guíe en la defensa de sus derechos y sea muy especialmente la protectora de su libertad y de su independencia. ¿No ven aquí ustedes un contrasentido? ¿Alguien que puede explicar esto? Nadie. Pues sí. ¿Cómo va a ser la protectora de su libertad y su independencia? Exacta. Primero, están delegando. Tienen las armas en la mano y están delegando en la Virgen para que les haga un milagro. Delegar ya es algo negativo, pero si tienen las armas, ¿cómo van a esperar de un agente extraño? Eso se llama de una circunstancia exógena, fuera de ellos. Una circunstancia endógena es ellos. Tenemos las armas, vamos a partirles, no todo, nomás lo suyo, vamos a partírsela. Y nada más, no delegamos en nadie, no delegamos porque ¿cómo vamos a decir queremos ser independientes cuando se está dando la independencia, la libertad se le está dando a un ser extraño, aunque sea la Virgen, no deja de ser extraño a ellos? Entonces es un elemento, esta oración es un elemento incongruente, pero caramba, pues como dijo aquel, culpas son del tiempo y no de España. Era la mentalidad de aquel entonces. Sobre todo Morelos tenía enfrente la Virgen y la religión, sí, y Dios. Siguiendo con la Virgen, esa relación perversa de la estructura de poder hacia la prole, al inocularle esa idea de que no soy yo acaso tu madre, la Virgen, pues, es equiparable, es decir, también era perversa y de codependencia la relación de los indígenas prehispánicos hacia la diosa Tonantzin, ¿o era diferente? Era diferente por esta situación. No iban a delegar buscando milagros. No era el débil que buscaba la fortaleza. Era una relación de igual a igual, aunque fueran dioses, pero de igual a igual. Tenemos a Tonantzin, que al propio tiempo es Coatlicue, la hermana mayor de Coyolxauhqui, pero lo tenemos como diosa tutelar, pero no pedimos nada. Son nuestras creencias religiosas, pero no esa codependencia con la Tonantzin nueva, que es la sustitución de la madre violada.
Por eso nos avergonzamos de nosotros, nos ponemos máscara y casi en cada esquina le decimos a que se enfrenta, le decimos con el claxon, no me acuerdo qué. Esto porque nos sentimos avergonzados por el hijo de la violada. Y tú, virgen, eres virgen, tú no eres violada, y además eres buena y eres nuestra madre. Perfecto. Maestro, tengo una confusión respecto a lo que dice usted de Ramos Arizpe. Se hace un debate entre Fray Servando y se supone que el que buscaba el centralismo era Fray Servando y Ramos Arizpe el federalismo. Usted nos dijo que era el centralismo. Tiene esto porque... Espéreme, yo dije Ramos Arizpe el centralismo. Pues me equivoqué, perdón. No, la confusión es mía, o lo entendí así. Porque es importante, porque Fray Servando decía que si al hacerse el federalismo se iban a hacer a futuro los caciques, que es el resultado que tenemos ahora, creo, ¿no? Exactamente. Puede ser esa mi confusión. Y muchos, ya a estas alturas, habiendo exaltado tanto la labor de Ramos Arizpe, muchos ya dicen, esa clase de federalismo no hizo más que ínsulas con virreyes que están sobre todo ahora con Fox y con Calderón. Exacto. Sí, y si yo dije centralismo... No, a lo mejor me equivoqué yo, no sé. Bueno. ¿Hay tiempo para uno más? Sí. ¿Cómo está eso de que Carmen Aristegui, la periodista, es de derecha? Ay, caramba. Imagínense, nada más esto. Yo no sé en qué estación esté, si radio, tele, nada, pero el dueño de este medio es riquísimo, metió millones y millones y es parte del poder, de la superestructura. Eso de la libertad de expresión es una mentira infame. Entonces, ¿cómo si yo metí millones y millones para que hable Carmen Aristegui, voy a permitir que hable contra mí, que entonces el resto del poder, el presidente no es el más poderoso, en este caso los Slim, me digan los demás, oye, la está regando uno de los tuyos? Una condición para que hablen estas personas en esos medios es que se ajusten a postulados, a líneas que son las del sistema de poder. No metieron millones y millones para que tengan allí un terrorista verbal. Entonces, es de tal manera inteligente, es de tal manera dúctil el lenguaje, que unos con un lenguaje y otros con otro están siempre diciendo la verdad oficial y nunca aportando una propuesta de cambio, nunca. Si alguien pone, ¿por qué no hacemos esto para el cambio?, sale enseguida. Dice el sistema, los pongo ahí para que me critiquen. Es lo que hacía Monsiváis, critíquenme, por eso les doy dinero, por eso les doy becas, por eso les doy premios, critíquenme, nomás no vayan a aportar soluciones, critíquenme porque esa es la forma en que damos la idea de que hay democracia. Entonces, crítica todo. Es lo que yo digo del enfermo. Pasan todos, el enfermo está mal de esto, tiene esto otro. ¿Qué tiene el enfermo? Pues es que le dieron una torta de atún en el taller de teoría. Todos dicen, tiene una infección bárbara, todos. En este caso, todos los comunicadores, entre comillas. Está mal, pero nunca digan vamos por una medicina. Esa es la forma de que pasan por ser de izquierda. Pero ¿quién metió millones para tener un terrorista verbal? ¿Hay algún terrorista verbal que está atejonado y refugiado en un radio UNAM que no importa en materia de
libertad de expresión a esos del poder. Pero fuera de eso, esa es la situación. No, iba a decir lo mismo, que es peor el pensamiento crítico que no aporta soluciones. Un pensamiento crítico que en su área moderna, que en su tiempo actual se robusteció en la UNAM después del 68. El verdadero logro lo tuvo el el obrero y el estudiante en el 68, que ya vimos todos los logros de aquel entonces que la prensa ha callado y ha callado. Esos fueron los logros, pero en cambio los intelectuales se pusieron a hablar del pensamiento crítico. Y les repito, el pensamiento crítico se critica aquello en lo que se cree para que mejore. Aquello en lo que se cree. No se critica aquello en lo que no se cree. Se critica aquello a que a uno le interesa. Estás haciendo mal, corrígete. Estás haciendo mal y corrígete. Pensamiento crítico. ¿A quién? Como les digo, un padre a un hijo, un hermano mayor al hermano pequeño, pero quien no cree en el sistema de poder tal como el sistema está, no critica, no le interesa a la gente, que la gente, entre toda la gente, se puede cambiar el sistema de poder. El poder, les he dicho en donde leí en el estudio liminar de un libro, escribió alguien acerca del sistema, del poder, del colonialista que no le interesa, ¿no se acuerdan de quién? Fanon. ¿Quién lo escribió? Sartre. Dijo, Fanon le habla al colonizado, no al colonizador, le habla a la gente. Miren cómo los tiene, no a quien los tiene así. Y el pensamiento crítico habla a quienes tienen hacia la gente. Miren cómo tienen a la gente, pero el chiste no aporten soluciones. Miren cómo tienen a la gente, hasta ahí el pensamiento crítico. El que no cree en el sistema, ¿cómo lo va a criticar? Le va a decir a la gente, miren esos cómo los tienen. Utiliza el catálogo de agravios, pero no el de buenas intenciones, ni el exijamos, porque cree que el incesto debe terminar entre la gente y al que ven como su padre, el que ven como su familia, el que ven como su mamá. Entonces, nada de incesto y nada de pensamiento crítico, solo el que cree en el sistema. Y los intelectuales pues sí creen en ello. Acuérdense de esto, hay una frase muy buena, pero no la recuerdo, pero el sentido sí. Dentro de la UNAM, conocimiento sin acción. Fuera de la UNAM, acción sin conocimiento. Para el cambio, el pensamiento científico con la acción de acá afuera. La vanguardia y la gente. Pero por ahora, Lorenzo Meyer, al que respeto, pero unos diagnósticos perfectos, pero hasta ahí. La gente a la que respeto, puro tirititito y lo comentamos todo. Qué mal está la situación. Recuerden rápido por último la fábula de aquel Dios que le dijo a un hombre bueno, le dijo, voy a envenenar el agua a todos estos y los voy a enloquecer. Tú no bebas de esa agua, bebas de esta otra. Tú bebes Coca-Cola. Todos bebieron del agua envenenada, todos se enloquecieron y les decía que no beban de esa. Está loco, está loco.
que no bebas esa agua, les decía a todos. Seguían bebiendo, seguían locos. Nadie le hizo caso a este Casandra masculino, nadie le hizo caso. Hasta que fuera del rebaño y de la verdad oficial, de la verdad del rebaño, dijo, ya no puedo más, échenme para acá un litro. Y enloqueció y dijo, estaba yo equivocado. Es horrendo estar diciéndole a la gente, vean. No. Yo no tengo luz por estos tiempos. Todas mis telenovelas de